Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, profesor de la Facultad de Medicina, les da la bienvenida. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema fascinante y muy complejo, que es pues la enseñanza de las cuestiones prácticas, habilidades psicomotrices, prácticas de laboratorio durante la pandemia, que es un tema no menor. Para ello contamos con tres académicos de la universidad que nos participarán sus ideas. En primer lugar está la doctora Laura Silvia Hernández Gutiérrez. Ella es médica, especialista en neurocirugía por la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene la maestría en educación médica por el posgrado de la UNAM y es instructora de simulación clínica por el Center for Medical Simulation en Harvard MIT, instructor avanzado en simulación clínica, y actualmente es jefa del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, doctor Melchor, por la invitación y esta oportunidad de compartir nuestras experiencias. Gracias. Gracias. Y a continuación contamos con el doctor Paul Maya. Él es ingeniero mecánico eléctrico por la UNAM, con grados de maestría y doctorado en ingeniería por la misma universidad. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y actualmente es el jefe del Departamento de Control y Robótica. Trabaja temas relacionados con análisis y control de sistemas dinámicos, sistemas eléctricos de potencia y máquinas eléctricas, y ha incursionado en la educación a distancia también. ¿Cómo estás, Paul? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y por último, a la doctora Luisa Adriana López. Ella es cirujana dentista y especialista en endoperidontología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, profesora a nivel licenciatura y de la especialidad. Actualmente es la jefa de la sección académica de la Clínica Odontológica Iztacala. Hola, Luisa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a todos los compañeros también. Muchas gracias. Muy bien, pues ya ven que la educación, en teoría, es como este proceso holístico, integral, donde uno aprende todo como una esponja. Y el aprendizaje es una de esas grandes características de los seres humanos. Pero en la educación formal hemos tenido esta tendencia a compartamentalizar las cosas. La teoría, la práctica, y todos sabemos, todos los seres humanos sabemos que aprendemos haciendo. Este lema del Instituto Tecnológico de Massachusetts me gusta mucho, que es mens et manus, en latín, mano y mente. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿qué opinan de la importancia de enseñar y evaluar habilidades prácticas, psicomotrices, ejercicios en el laboratorio en la educación universitaria? Laura, empezamos por ti. Ok, pues muchísimas gracias. Bueno, tiene una gran importancia hablando en el contexto de la medicina, pues porque refleja, es parte del desempeño que el médico y el futuro médico, hablando de los estudiantes, tiene que reflejar ante la sociedad, ¿no? Entonces, esta actividad es de suma importancia, empezando porque esta habilidad o esta habilidades psicomotrices forman parte de la enseñanza. Por ejemplo, un instrumento muy importante para el médico en formación es la historia clínica y para el médico en general. Entonces, la historia clínica se compone del interrogatorio y de la exploración física. Entonces, la exploración física es una parte importantísima que le va a ayudar al médico a recabar información del estado clínico del paciente. Eso conlleva habilidades psicomotrices y posteriormente tiene habilidades que van a actuar en la atención, por ejemplo, ya determinando un diagnóstico, dando intervenciones de tipo a lo mejor tratamiento de manejo del paciente. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, cuando el alumno tiene que aprender a inyectar, a tomar la presión,
a canalizar una vena y hacer diferentes maniobras que no solamente le van a servir a recabar información, sino también a intervenir en el estado clínico del paciente. Entonces, la relevancia es de muchísima importancia en el entorno o en el contexto médico. Gracias, Laura. Sí, en una conferencia reciente me preguntaba alguien si me dejaría operar por un neurocirujano que solamente hubiera aprendido a operar en línea. Ya tocaremos ese punto después. Pues, Paul, ¿tú qué opinas? Pues igual como lo menciona la maestra Laura, en la ingeniería y en todo el amplio campo que es la ingeniería, debemos de tener diferentes habilidades que se aprenden en la licenciatura. No sé, pienso en la gente que hace cuestiones de mecánica, por ejemplo, para maquinar piezas, en la gente que hace electrónica, en la gente que está, los ingenieros civiles que están trabajando con todas las herramientas de medición, sobre todo, ¿no? Entonces, sí es una parte muy importante que tengan el conocimiento, porque eso es parte de la ingeniería, no somos técnicos, somos ingenieros, pero también es necesario que sepan utilizar todas las herramientas y dispositivos que se necesitan para la labor profesional. Entonces, y ese aprendizaje podría no ser tan profundo, pero se adquiere en las aulas, se adquiere en los laboratorios, se adquiere viendo cómo otros hacen ese tipo de ejercicio, y uno entonces lo pone y lo evalúa como profesor del laboratorio. Entonces yo sí creo que es bastante importante. Hay muchas habilidades que se aprenden, y aunque uno de pronto no los ve, o el estudiante no los ve, el profesor sí lo está evaluando, sabe cómo el estudiante se está desempeñando. Inclusive muchas veces te das cuenta quién hizo las cosas porque es la persona, el estudiante hábil, ¿no? Y a pesar de que lo hacen en equipo, dices, no, sí, sé quién lo hizo. Eso también es importante. Entonces yo creo que todas las habilidades es bueno que se aprendan, y es un reto enseñarlas en una modalidad de distancia. Gracias, Paul. Pues, Luisa, ¿qué nos puedes decir sobre este tema desde el punto de vista de la odontología y en general de las profesiones? Justamente, ¿no? Justamente eso iba a tocar el punto. Pues, ¿qué puedo decir si el odontólogo pues tiene que evaluar precisamente estas habilidades prácticas, ¿no? Y lo que tú decías, ¿te dejarías operar por un neurocirujano que solo aprendió la teoría? O sea, realmente yo tenía un profesor que nos decía que estas eran como horas de vuelo, ¿no? Y las prácticas en laboratorio es un poco como eso, tener un poquito de horas de vuelo, ir aprendiendo, ir entendiendo ciertos procedimientos, primero en modelos, digamos, en laboratorio y después pues en la práctica ya con el paciente. Entonces es súper importante. Y lo que decía Paul también me parece importante, ¿no? Uno se va dando cuenta y el mismo alumno se puede ir dando cuenta a través de estas prácticas de sus habilidades y de sus carencias, y entonces puede ir un poco salvando este asunto y mejorando en lo que le hace falta, ¿no? Entonces es importantísimo realizar estas prácticas previas, si se pueden modelos, y después ya, pues nosotros, hablo en particular de odontología, pues lo hacemos con los pacientes, ¿no? Que llegan a nuestras clínicas. Muchas gracias, Luisa. Así es, cuando empezó la pandemia en el 2020, me acuerdo que una de las clases que les empezaron a dar a mis hijos en el 5º año de primaria fue la de natación, pero virtualmente les decían, acuéstate en el sofá y bracea y patalea, ¿no? Entonces, se me hacía algo tan increíblemente absurdo, porque el aprendizaje práctico pues, se tiene que aprender en los hechos. Y con la pandemia nos enfrentamos al gran reto de que todo lo podemos aprender en línea. Pues, Laura, ¿alguna reflexión sobre el impacto de la pandemia? Y lo vamos a seguir comentando en el siguiente segmento, en la enseñanza de la práctica, ¿no? Los médicos y en general todas las profesiones que implican hacer habilidades psicomotrices y integrar todo en el manejo de seres humanos o en el caso de los veterinarios, se requiere hacer cosas.
¿Cómo ves, cómo has visto el asunto de la pandemia? Bueno, sí es algo que nos ha impedido seguir con esto, pero realmente al principio yo creo que fue un susto, pero esa creatividad y los conocimientos de cómo se forman las habilidades psicomotrices nos tiene que ayudar para encontrar las herramientas de cómo podemos ayudar a nuestros alumnos poco a poco a irlas desarrollando a una distancia. Una, pues en algún momento de la pandemia tuvimos la oportunidad, nosotros desde el inicio antes de la pandemia ya teníamos visualizado un modelo híbrido de enseñanza que pues prácticamente la pandemia nos empujó a implementarlo, pero nuestro modelo híbrido tenía prácticas integradas, ¿sí? Cosa que no pudimos hacer por el semáforo epidemiológico de la ciudad. Sin embargo, pues sí es en busca de estas alternativas para los alumnos, pues obviamente podemos aún entrenarlos en toda esa parte que requiere la habilidad psicomotriz, que es la parte, no solamente la parte cognitiva, sino toda la parte de asociación que requiere para poder saltar a lo psicomotriz. Lo psicomotriz, precisamente puede ser psicomotriz, porque no solamente es la habilidad motora, implica el estudio de la neurobiología de la enseñanza, va paso a paso. Entonces creo que esos pasos previos a la habilidad motora como tal, es en lo que estamos echando a andar ahorita, en lo que recuperamos la presencia de los alumnos aquí en la Facultad de Medicina. Muchas gracias, Laura. Sí, es que uno puede saberse de memoria la teoría, algo tan aparentemente simple como saberse una receta de cocina para hacer un pastel o el pavo de Navidad o lo que ustedes quieran, ¿no? Hay una brecha enorme entre saberse de memoria el cómo hacer el pastel y el que el pastel salga rico y le guste y sea nutritivo para las personas que se lo comen. Entonces es todo un reto, ¿no? Ojalá la pandemia nos está obligando a retomar muchas cosas que comentaremos en el siguiente bloque. Por lo pronto vamos a pasar a un sondeo que se hizo con docentes sobre cómo ocupan los laboratorios virtuales para la enseñanza de su materia. Lo que yo hago para algunas materias como microeconomía es, yo elaboré una serie de ejercicios desde hace mucho tiempo que doy la materia y los voy como, digamos, teniendo un repositorio de preguntas y las voy combinando o las voy creando en función de las necesidades de que cada curso se va presentando, porque cada grupo tiene una dinámica diferente, entonces no puedo estandarizar. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada grupo son diferentes. Hay grupos que son muy, digamos, responsables o son con mejores hábitos, o tengo gente que son líderes muy positivos. Bueno, algunas de las actividades que hemos tenido es hacer esas prácticas en video. Entonces, pues hay prácticas que son más simples y que podemos realizar en nuestra casa, pero hay otras que son más complejas y que no tenemos los materiales adecuados. Entonces, hemos tenido que adaptarnos a lo que tenemos en nuestra casa y pues ha sido un poco extraño realizar así las prácticas, pero pues creo que si tenemos el conocimiento teórico y ya sabemos cómo qué vamos a hacer, es más fácil cuando vayamos a prácticas, porque pues aunque lo hicimos en un video, pues sí lo aprendimos. Sí, de hecho nuestra profesora nos apoyó para hacer la instalación de Venoclisis. Nosotros conseguimos el material y ella nos fue guiando paso por paso, desde el material, primero conocer el material, posteriormente cómo se purga una solución, para que todo sea lo más estéril posible, y también pues para nuestro paciente, nuestro familiar que va a fungir como nuestro paciente, pues llevarlo lo mejor posible. Y posteriormente en la instalación, paso por paso estuvo viéndonos, literal nada más era ella, la profesora y nosotros, y hacer el procedimiento, y pues salió bien.
Estamos de vuelta en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México con el complicado tema de cómo enseñar y evaluar habilidades prácticas, clínicas, el uso de los laboratorios a los cuales no hemos tenido acceso durante la pandemia. Pues yo les preguntaría a nuestros panelistas qué retos en lo específico y en lo general han enfrentado durante este año de pandemia para todo este tipo de enseñanzas que comenté y cómo le han hecho para resolver esto. Seguramente al principio improvisaron algunas cosas por lo súbito del cambio, pero en el transcurso de los meses deben haber ido desarrollando algunas estrategias. Pues Paul, ¿qué nos podrías comentar sobre este reto? Pues la verdad es, pues sí, la verdad nos agarró a todos con los dedos en la puerta, aunque en diferentes niveles, ¿no? O sea, de entrada la premisa es que no podemos enseñar lo mismo a distancia, o sea, mucha gente dijo es que no se puede, y sabemos que va a haber ciertas habilidades que no vamos a poder trabajar. Pero había ya laboratorios, cursos ya más preparados. De hecho, yo recuerdo que esta pregunta la hicimos hace 15 años cuando trabajamos algunos cursos a distancia para un diplomado y para una especialización, que nos decían, pero es que el ingeniero necesita agarrar unas pinzas, y nosotros le decíamos, sí, pero para eso tenemos simuladores, para eso tenemos emuladores, para eso tenemos, entonces los empezamos a desarrollar desde ese entonces. Entonces sí creo que pues en la vasta cantidad de asignaturas que se da en ingeniería, hay algunas que estaban más preparadas que otras. Y también creo que el reto principal es convencer a los profesores, al profesorado, perdón, y al alumnado, de que sí se puede aprender, ¿sí? Yo creo que es el reto más grande, porque si uno se cierra, un profesor de pronto dice que no puedo enseñar ingeniería si no estoy en el laboratorio, ya no podemos avanzar. Si el estudiante no dice, es que no me están dando lo suficiente, ya no podemos avanzar. Yo creo que el reto es convencerlos de que se puede hacer mucho, y sobre todo en ingeniería. Nosotros utilizamos el ingenio para resolver problemas. Y es como se ha estado haciendo. Afortunadamente en la universidad tenemos simuladores, tenemos software pagado para poder trabajar. Entonces muchas de nuestras prácticas se han volcado hacia trabajar con modelos matemáticos, ya no con el experimento físico, pero sí tenemos las mismas herramientas en software de cómputo para trabajar esto. Y también se le ha pedido mucho a los estudiantes que trabajen en su casa, que hagan prácticas con las cosas que tienen en su casa. Sí se puede hacer eso. Pero yo creo que el reto más grande es convencer al profesorado y al alumnado de que sí podemos trabajar y que sí van a adquirir habilidades. Ya después se han hecho algunas otras cosas, por ejemplo, videos, se han estado trabajando con muchas prácticas mediante emuladores. Entonces los profesores han resuelto el problema de manera adecuada para mi gusto. Muy bien, Paul. Pues, Luisa, ¿cómo lo has vivido en tu contexto? Pues sí, coincido con Paul, ¿no? También otra vez. Ha sido muy complicado convencer a las dos partes, a los profesores y a los estudiantes, ¿no? Yo como la jefa de la clínica, pues me he enfrentado como a este reto de, no, es que no vamos a poder enseñarles, pues es odontología, tenemos que estar en la clínica y cómo van a aprender, etcétera, ¿no? Nosotros tuvimos, digo como fortuna, porque cuando comenzó esto de la pandemia, estábamos por terminar, nuestro plan es anual y entonces estábamos por terminar el año y ya estábamos como en posibilidad de dar evaluaciones, y después tuvimos un tiempo muy prudente para que los profesores, además porque la UNAM pues abrió una cantidad enorme de cursos, de plataformas, de recursos que podíamos utilizar, ¿no? Y eso fue súper importante. Y para aquellos profesores que no estaban acostumbrados a esta parte de la educación en línea, que era la gran mayoría, pues les dio mucho tiempo de tomar cursos, de aprender estrategias, y fue como de verdad impresionante el cambio de cuando empezó esto y empezamos a dar las clases en línea a este momento.
ya todo el mundo está como habituado, ya hicieron una cantidad generaron una cantidad de prácticas y de ideas que yo de verdad digo, mis respetos, ¿no? Justamente la semana pasada un profesor me mandaba un video de un estudiante donde está el estudiante haciendo las suturas. Nosotros a veces practicamos suturas en modelos como de animales, o sea, como el pollo o el puerco que tienen como la misma dureza de la encía, etcétera, ¿no? Entonces, pues en sus piezas de pollo y están ahí suturando y le mandan al profesor la evidencia de las suturas y entonces ya dices, bueno, sí se puede enseñar en línea. Obviamente no todo, no van a aprender a anestesiar, no van a aprender a hacer una extracción, ¿no? Pero hay cosas que sí se pueden enseñar y que los profesores han ideado una cantidad de estrategias impresionante para hacerlo y lo siguen haciendo, ¿no? Y ahora ya dan mesas clínicas y ahora les piden a los alumnos que les manden sus evidencias grabadas. O sea, es muy padre ver también que los profesores y los alumnos también se han convencido de que sí se puede seguir estudiando y bueno, en algún momento cuando volvamos a la clínica, pues ya estas habilidades que aprendieron en casa las podrán aplicar y obviamente perfeccionar, pero sí se puede, ¿no? Ha sido un reto, insisto, pero la voluntad tiene que estar de los profesores y de los alumnos y ha estado, al menos en mi carrera y bueno, en las otras 5 carreras que están en nuestra multidisciplinaria, también al inicio fue difícil, pero ahorita ya como que nos encarrilamos y ya estamos llevándolo bien, ¿no? Gracias, Luisa. Sí, ha sido todo como, como cuando vas al parque y te subes a la montaña rusa, que vas para acá y para allá. Ha sido emocionante, por decirlo de alguna manera, pero muy complicado. En fin, Laura, ¿cómo lo han vivido en la Facultad de Medicina de la UNAM y tú en lo personal? Sí, bueno, no ha sido algo fácil, pero retomando lo que dice la doctora Luisa, que pues eso nos planteó un reto de alguna forma diversificar nuestros objetivos o resultados de aprendizaje, cuáles podríamos evaluar en una parte práctica en línea, con un simulador virtual, con un simulador de baja fidelidad, aunque los alumnos no han podido estar presentes realmente en la facultad. Entonces, el uso, por ejemplo, de simuladores virtuales, tenemos un simulador, un simulador virtual que es el hospital virtual del DICIN, del departamento, que es muy, muy sencillo, pero funciona para los alumnos de primero y segundo porque les enseña todas estas estrategias de la toma de signos vitales que son de inicio en el aprendizaje de ellos, ¿no? En cuanto a los alumnos, por ejemplo, de mayor grado, de tercero y cuarto, implementamos o modificamos simulaciones a distancia. Las simulaciones a distancia son, dentro de la estrategia de simulación, son simulaciones que se hacen basadas en algoritmos de decisiones. Entonces es algo como lo que normalmente se usa como la telemedicina o teleconsulta, pero obviamente en una práctica simulada. Y eso implica que lo que les mencionaba hace rato, donde empezamos a asociar muchas cosas, no solamente es un video o una sala de Zoom donde entra el alumno y está viendo un entorno hospitalario. Nosotros nos encargamos de hacer toda la escenografía del entorno hospitalario, ruidos del hospital, ambulancias, todo eso para que sea una situación inmersiva, ¿sí? Y eso lo envuelva en este entorno que tiene que vivir y lo llevamos a través de algoritmos de decisiones, usando aplicaciones en el módulo de la plataforma de la facultad de H5P. Y entonces eso nos ayuda mucho a ir paso a paso y el alumno también se involucra y entonces él toma decisiones ahí en esos escenarios donde está con un médico, donde está normalmente son los pasantes de medicina que nos ayudan, quienes están uniformados como enfermeros, como ayudantes, como lo que se necesite dependiendo del escenario. Entonces, esta combinación de la telesimulación y la simulación virtual nos ha ayudado a esto. Sin embargo, pues nosotros ya tenemos listas las prácticas integradas que se llaman para que cuando los alumnos puedan, en cualquier momento que cambie el semáforo,
puedan tener acceso a los simuladores que tenemos en el CECAM, en el Centro de Simulación de la Facultad, para que ellos practiquen todas estas habilidades y podamos darles, obviamente el otro reto es mantener una logística de prevención, o sea, tenemos que guardar las distancias y todas las medidas de prevención para atender a estos alumnos. ¿Sí? Entonces eso nos hace extender los horarios de servicio en días, en horas, para que ellos puedan ir en el momento que se pueda y hacer sus prácticas en pequeños grupos. Gracias, Laura. Sí, tiene tantos retos. Un reto es el reto financiero, porque muchos de estos programas de cómputo, el mismo equipo, los simuladores, pueden tener un costo muy alto. El costo de los simuladores de alta fidelidad sofisticados en medicina puede ser elevadísimo. Esto nos empuja a la necesidad de desarrollar nuestros propios recursos, ¿no? La pandemia nos está empujando a que no podemos estar dependiendo de comprar cosas con precios altísimos en dólares y hacemos, como hemos dicho ya varias veces, lo que se puede con lo que se tiene, pero hay veces que lo que se tiene, como muchos colegas lo han dicho, yo puedo enseñar y practicar conceptos sofisticados como el equilibrio ácido-base, con cosas que la mayor parte de las personas tienen en su cocina. He oído muchas veces que no se puede, que es imposible, pero la pandemia nos ha obligado a hacer cosas que antes creíamos imposibles. La otra situación complicada es la cuestión laboral. Nosotros los que estamos aquí somos, me doy cuenta luego, personas apasionadas, que nos encanta esto, pero desde el punto de vista de los incentivos financieros, de las horas de trabajo de las personas, es complicado porque, como ya comentaron los tres, esto requiere más tiempo del que estábamos acostumbrados a dar para el proceso de enseñanza. Y lo tenemos que integrar en los tiempos que vienen. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Y aquí estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, comentando sobre el asunto de enseñar y evaluar actividades prácticas. Asunto nada fácil en la pandemia. Le preguntaría primero a Laura, pues ya comentaste algo de los simuladores, pero ¿qué otras estrategias didácticas, educativas y también de evaluación? Porque de una u otra manera los estudiantes están aprendiendo y queremos pues evaluar qué tanto están aprendiendo, porque al final del día tenemos que decidir si se promueven a pasar al siguiente curso, al siguiente año. ¿Qué estrategias y qué sugerencias le harías a las autoridades, a los funcionarios, a tus colegas docentes y a los estudiantes para seguir navegando en esta compleja situación? Bueno, pues primero que nada, creo que esto nos ha puesto en evidencia muchas cosas que nos hacen falta en cuanto a la enseñanza, ¿sí? Y este proceso de enseñanza-aprendizaje, y que ahorita que estamos usando mucho las redes sociales para esto, para la enseñanza, los recursos digitales, creo que es momento muy oportuno para estar en coherencia, usar un recurso digital en coherencia con el proceso pedagógico. No puede ser compatible un proceso tradicional, pedagógico tradicional. Entonces es un punto muy importante para empezar a empujar otros rezagos educativos que tenemos y que ahorita la educación en línea nos hace, obviamente nos señala que es necesario, porque si no, no queremos convertir una clase de PowerPoint en línea, entonces esto no nos va a servir. Dentro de las estrategias, por ejemplo, en el departamento que yo manejo, nosotros normalmente ya usamos esas estrategias de aprendizaje basado en problema, que aunque los alumnos y sus profesores se ven por una videoconferencia, no están en una clase tradicional. Ellos hacen ese proceso de aprendizaje reflexivo donde el profesor les
les ayuda, les orienta para que ellos hagan precisamente la reflexión y de esos casos clínicos, ¿sí? Y obviamente esto tiene que ir en coherencia con lo que les menciono, ¿no? Con el currículum. Y otra parte es que a nosotros nos ha funcionado también esta diversificación de la enseñanza utilizando la parte presencial con las videoconferencias y el ABP, la parte de simulación a distancia. Y aparte el alumno tiene una forma asincrónica que aunque él tiene un periodo para hacerlo en un aula virtual, también eso se ve reforzado por foros virtuales en ese mismo donde el profesor apoya la reflexión de la actividad que el alumno se presenta. Entonces eso nos ayuda también para que el alumno no se aburra de tantas cosas, porque recuerden que somos un grupo de asignaturas y luego se pasan los alumnos horas eternas o todo el día, clase tras clase, tras clase, tras clase. ¿Sí? Entonces es muy importante. Obviamente la evaluación tiene que ir en coherencia también a estos procesos, ¿sí? Y eso plantea un reto enorme, ¿sí? Ahorita hemos adaptado la evaluación, todo ha sido en línea, pero yo creo que tenemos que reflexionar cuál es la situación, ¿no? Cómo, si estos métodos son los mejores para evaluar a los alumnos, y entonces esto es lo que tenemos que analizar y romper con estos paradigmas educativos que ya no están presentes, que ya no funcionan en este rol que estamos tomando. Ahora entonces tenemos que empujar esos cambios. También es una buena oportunidad para dar el paso adelante. Muchas gracias, Laura. Paul, ¿qué reflexiones tendrías? Pues, primero es que siempre el material didáctico es perfectible y siempre lo estamos mejorando. Entonces no estamos haciendo algo distinto ahora que estamos, por supuesto que lo tenemos que modificar mucho porque lo tenemos que impartir en otra modalidad, pero creo que el material didáctico siempre lo vamos a estar mejorando y qué bueno que podemos ahorita mejorarlo y utilizar todos los recursos que nos provee la universidad para hacerlo. Con respecto a la evaluación y cómo lo hacemos, bueno, nosotros hemos estado utilizando, como les comentaba, videos, simuladores, emuladores, les hemos desarrollado nuevas prácticas para que el estudiantado trabaje en casa y con lo que tiene en casa pueda hacer cosas. Tenemos la fortuna de que nuestro estudiantado sabe que tiene que tener un kit básico para poder trabajar y generalmente ese kit se adquiere en los primeros semestres. Entonces saben que van a tener una protoboard, si están trabajando en electrónica, saben que tienen que tener cierta herramienta, si son de mecánica o de las diferentes áreas de la ingeniería, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que nosotros como profesores tenemos que hacer, ir mejorando nuestro material. Una cosa importante es que también tenemos que entender que nosotros no tenemos que ser todólogos. O sea, porque luego eso nos espanta, ¿no? De pronto nosotros decimos, es que yo no sé grabar un video, es que yo no sé hacer una animación en la computadora, es que no hay que preocuparse por eso. Creo que nos podemos ayudar del propio estudiantado. No hay alumnos que son muy hábiles para eso y que nos pueden cooperar y seguramente van a mostrar mejores cosas de las que uno podría hacer. Pero el chiste es intentar hacerlo. Entonces, también utilizar todo, como les contaba, todas las herramientas que la universidad nos da. O sea, hay gente de pedagogos, está la gente de la CUAIED ahora, ¿no? Justamente que tiene una experiencia de muchos años en el trabajo de educación a distancia, que es muy bueno, ¿no? Afortunadamente en Facultad de Ingeniería hay muchos alumnos interesados en cómo desarrollar estas cosas en la computadora y ellos pueden trabajar muy rápido también. Entonces nada más es cosa de buscarlos y de ofrecerles algo, ¿no? Ahora Servicio Social UNAM nos decía, ¿no? El trabajo se puede desarrollar a distancia, entonces lanza tu proyecto de servicio social, ¿no? Hay muchos estudiantes de ingeniería que yo estoy seguro que pueden aportar en las diferentes carreras, ¿no? Y que pueden ayudar a resolver problemas. Entonces, creo que eso es lo que debemos de hacer. Con respecto a la evaluación, tenemos prácticas, tenemos cuestionarios, tenemos proyectos,
utilizando otra vez este tipo de plataformas. Ya lo comentaba bien la doctora Laura, ¿no? El estudiante está trabajando y el profesor está trabajando de manera síncrona. Es complicado estar evaluando de manera sincrónica ahora. Bueno, pues entonces todo ese tipo de criterios, nuestros criterios de evaluación se tienen que expandir, no nada más a un examen. Así es. No nada más a un examen escrito o inclusive oral, ¿no? Tenemos una gran cantidad de materiales y de formas de evaluar que debemos de aprovechar, ¿no? Y entonces la universidad nos los provee. Muchas gracias, Paul. Luisa. Sí, pues yo creo que en el caso de mi área, y bueno, yo creo que de muchas, esta pandemia nos vino a hacer que diéramos el paso a esta combinación de las clases presenciales y en línea, ¿no? Eran cosas que no queríamos hacer y que ahora pues, las tenemos que hacer porque pues, nos vemos en esta situación. Pero, y también es algo que hemos aprendido, como lo comentaba Laura, ¿no? A ya dejar de estar tantas horas dando una materia, dejar, o sea, esta modalidad en línea y los cursos que tomamos nos han hecho ver que el alumno también tiene que hacerse partícipe de su formación, o sea, nosotros le vamos a proveer los recursos, le vamos a dar lo que tiene que hacer en casa, pero no lo vamos a tener sentado 3, 4, 5 horas en la sesión de Zoom explicándole una teoría porque sería imposible, ¿no? Tenemos que ser empáticos un poquito en esa parte y eso es algo que también hemos aprendido a realizar, ¿no? Y como te comentaba anteriormente, pues hay modelos, y bueno, lo comentan también Laura y Paul, ¿no? Hay modelos, hay prácticas, hay videos. Hemos ya aprendido a aprovechar todos los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Y eso es una cosa que pues, la universidad precisamente nos lo provee, ¿no? Y hablando de pues qué cosas o qué sugerencias podría dársele a las instituciones, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está haciendo muy bien, en este caso la universidad, digo, si no es mandar cosas para que el chavo trabaje en su casa, pero sí hay, en estos últimos meses he estado viendo estas becas donde les prestan tablets, donde les dan un módem para que se puedan conectar, o sea, intentar facilitar esta conexión que necesita el alumno para seguir tomando clases, ¿no? Entonces, esto es súper importante para que también el alumno no sienta que está abandonado, ¿no? Y que, pues bueno, ahí arréglatelas como puedas y aprende como puedas, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia nos hizo ser empáticos en muchas cosas, nos hizo cambiar paradigmas precisamente, ¿no? Donde el profesor era el absoluto conocedor de todo y el alumno pues llegaba y se sentaba y hacía lo que le decíamos, ¿no? Y ahora el alumno también propone y también nos dice, oiga, ¿por qué no usamos esta herramienta para que nos dé clase, para que trabajemos en conjunto, para que yo le pueda explicar cómo se hace esto? O sea, ellos también ya están proponiendo y eso es muy padre porque pues se hacen partícipes de su formación y cuando regresemos a nuestra cotidianidad, que ya no va a ser tan cotidiana, puedan aplicar este tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, eso es mi opinión. Así es, Luisa. Bueno, muchas gracias. Pues es todo un reto, ¿no? Y esto implica trabajar en equipo entre todos los niveles de gobierno, las universidades, los estudiantes, nosotros, las familias de los estudiantes. Ha sido un esfuerzo titánico. Y ya, ahorita ustedes me están contagiando mucho entusiasmo que esta esencia de los docentes que les gusta lo que hacen y que transmiten esa pasión es oro puro para los estudiantes. A continuación vamos a escuchar el sondeo de unos estudiantes de cuál ha sido su experiencia al realizar sus prácticas en laboratorios virtuales. Las prácticas que hemos tenido virtualmente, en el NEO se cuenta con un hospital virtual, que los profesores todos los días tenemos sesiones para checar cada uno de los temas y las rotaciones del hospital que se tendrían que tener. En base a sus experiencias, pues sí nos apoyan muchísimo porque son las actividades que se realizan ya en un hospital. En nuestro caso, nuestra profesora nos ha apoyado de forma que sí hemos puesto los procedimientos y sí los hemos realizado, no igual con el equipo, pero sí simulando. Entonces eso sí nos ha ayudado muchísimo, incluso videos,
en la página, pues, infografías, mapas, pues nos ha ayudado muchísimo también para tener más que nada la parte teórica, para después tener, pues, lo más posible cuando regresemos, pues, la práctica. Se ha implementado, por ejemplo, el uso de hospitales virtuales, en donde hay estaciones y cada estación plantea una problemática, un caso al estudiante, y es el estudiante el que se traslada a partir de ciertos ejercicios a un entorno virtual, considerando que ese entorno virtual se apegue lo más posible a lo que va a haber en la clínica o en el hospital donde se supone que debería estar. Ahí se le plantea un caso clínico, pero también se le plantea un contexto como el que estamos viviendo, que tal vez hay poco personal, que tal vez hay una persona en un estado crítico, y entonces se ve su reacción, se ve su respuesta, y en esa medida también se le puede calificar. También creo que otra herramienta muy importante que hemos tratado de difundir, especialmente en las asignaturas que tienen que ver con conocimientos conceptuales, de memorización, de replicar ciertas técnicas, son los juegos. Los juegos, como en ciertas plataformas de Kahoot, como Kahoot, donde se puede plantear una pregunta cerrada y se puede incluso hacer como una especie de competencia entre los estudiantes para ver quiénes lo pueden replicar mejor, esos procedimientos. El reto también ha sido trasladar los aprendizajes que son más complejos, como por ejemplo el resolver problemas o el trabajar en equipo, que implica que se coordinen, que jueguen ciertos roles, que se vayan trasladando las responsabilidades entre ellos, y creo que también en eso tenemos que trabajar, en una plataforma que permita esta interacción en tiempo real o incluso de una forma asincrónica, porque también tenemos esa situación. No todos se pueden conectar siempre. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el reto de enseñar habilidades manuales, psicomotrices y de laboratorio durante la pandemia. En este último bloque quisiera pedirles unas reflexiones finales a nuestros colegas. Yo he visto, y es ahora sí que parte de la vida, que hay cierto desdén social a la cuestión manual, ¿no? Hemos premiado tradicionalmente mucho al intelecto, y la pandemia nos está obligando a pensar en que el aprendizaje es este todo que incluye la mente, el cuerpo, lo socioafectivo y el aprendizaje social, que se ha convertido en todo un reto, porque lo psicomotriz y lo práctico forma parte de este todo. Pues, ¿alguna conclusión final, Paul? ¿Alguna recomendación también para gentes de otras áreas como la música y las bellas artes? Claro, Adelante. sí, muchas gracias. Pues primero es que otra vez nosotros como profesores siempre vamos a estar aprendiendo, ¿no? Y tenemos que utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para desarrollar en el estudiantado esa habilidad que queremos, ¿no? Afortunadamente ahora existen muchos medios tecnológicos para lograrlo. He visto cuestiones en videos, ¿no? Donde los estudiantes sincronizan, se pueden hacer, yo pienso por ejemplo, en las cuestiones de las bellas artes, ¿no? Cómo los estudiantes aprenden aprenden a trabajar y aprenden los sonidos con diferentes herramientas que ya están ahí en la internet. Nada más el chiste es que el profesor sepa utilizarlas de una manera didáctica, y es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Encontrarle cuál es cuál es el sentido didáctico que le queremos dar.
y también que todo este material sea ordenado, que nosotros vayamos ordenando este material para que después lo incluyamos en un material futuro y ya entonces cuando regresemos tengamos un material enriquecido, ¿sí? Sí. Que pueda hacer que el estudiante aprenda de muchas maneras una misma cosa, ¿sí? Entonces eso yo creo que es muy importante, que no perdamos la motivación, que pensemos siempre en que se puede aprender a pesar de que tenemos una distancia tan grande ahora física, pero que podemos estar conectados y viéndonos y comunicarnos de manera eficiente y rápida. Muchas gracias, Paul. Luisa, ¿alguna reflexión final? Pues lo mismo, ¿no? Yo creo que sí se puede. Lo hemos demostrado ya en estos últimos meses, ¿no? La enseñanza no se ha parado, nuestro trabajo ha continuado. Y esto, pandemia o no pandemia, esto llegó para quedarse, yo creo, ¿no? Esta parte de esta forma híbrida de la enseñanza presencial y en línea creo que ha demostrado que tiene muchas bondades, ¿no? Que puedes sacarle mucho provecho a diversas herramientas y la cuestión siempre va a ser que te prepares todo el tiempo. Nosotros como profesores pues vamos a tener que estar buscando las estrategias más adecuadas para la enseñanza de nuestra área, ¿no? De todas las áreas, yo creo que en todas las áreas, mencionabas las bellas artes, pero yo creo que en todas las áreas se puede. Hay, como dice Paul, o sea, si uno se mete a internet y le pone simulador de Dududu, ¿no? Este video que me enseña, o sea, hay tutoriales, hay infinidad de cosas, ¿no? Herramientas, un software que te puede ayudar a editar, no sé. O sea, creo que es buscarlo, aplicarlo a tu área y sacarle el mayor provecho, ¿no? Y eso, porque insisto, esto llegó para quedarse, entonces lo vamos a tener que seguir haciendo y hay que buscarle y eso no puede, esto no puede parar, la enseñanza no se para, las universidades no pueden quedarse quietas porque además, pues de aquí es donde está saliendo como el conocimiento para poder pasar este trance que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues mi recomendación, mi conclusión es que tenemos que seguir aprendiendo, tanto alumnos como profesores, no detenernos, buscar las alternativas y seguir, ¿no? Gracias, Luisa. Laura. Sí, al igual que Luisa y Paul, también coincido en esta situación de que no debemos de bajar la guardia, tenemos que seguir con el entusiasmo porque pues es la capacidad que nos ha hecho el adaptarse, es la capacidad que tiene el hombre para haber transcurrido tantos años en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que aprender a adaptarnos y ser creativos en nuestro entorno. Entonces yo invito a los profesores que a veces le tienen miedo a la tecnología, que den un paso adelante, que hay muchas formas en la universidad y fuera de la universidad que les pueden ayudar a capacitarse para que logren esa capacitación que se vea en los alumnos. Ellos nos están necesitando ahorita y nosotros necesitamos también prepararnos, como dijeron, para poder ayudarlos, ¿sí? Entonces recuerden que pues hay muchas cosas donde la creatividad y muchos recursos a través, inclusive gratis, donde los profesores, los alumnos se pueden formar. Entonces es un momento de aprovechar eso para no dejarnos caer, ¿sí? Eso seguramente va a tener frutos en el futuro inmediato, inclusive, pero no podemos dejarnos caer y tenemos que estar unidos, compartir los recursos, se pueden compartir los recursos, yo creo que es un momento precisamente de eso, instrumentos de evaluación, videos, muchos recursos están en línea libre y yo creo que es momento de compartirlos. O sea, es importantísimo este punto entre facultades, entre escuelas de medicina, entre universidades. Es muy importante colaborar en eso porque es precisamente la forma en la que en estos momentos podemos salir adelante. Muchas gracias, Laura. Si el reto es gigantesco y obviamente no lo quiero minimizar, pero lo que han comentado da en el corazón de la situación, o sea, se requiere que todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Yo creo que el movimiento de recursos de acceso abierto,
el desarrollar, integrar y compartir a través de repositorios donde puede uno encontrar las cosas, porque luego a veces tú buscas cosas y no es tan sencillo encontrarlas. Y el establecer comunidades de aprendizaje y de colaboración con nuestros pares, ¿no? Con los especialistas en enseñar a tocar el piano, con los especialistas en neurocirugía, odontología, ingeniería. Siempre hay mucha gente motivada en todo el orbe y no sé cómo lo han vivido ustedes, pero en estos meses este espíritu de cooperación se ha exacerbado de una manera impresionante. Entonces, es muy fácil ahorita alzar la mano y pedir ayuda de alguien y de repente sale alguien que está en otro continente que te puede ayudar. Las tecnologías nos están ayudando para eso. Quisiera finalizar enfatizando que la parte más importante es el fundamentar todo lo que hacemos, sea para habilidades psicomotrices, laboratorio, el uso de simuladores. Todos estos son instrumentos y medios para el fin del aprendizaje. Al final del día, la recomendación que hemos hecho a lo largo de este programa es fundamentemos con buena didáctica, con sólidos principios pedagógicos lo que hacemos y aprender, desarrollarnos cada día más. Yo creo que esta falsa dicotomía de teoría versus práctica es más bien parte de un continuo en el cual nos movemos de un lado a otro y no es que una sea mejor o superior a la otra, simple y sencillamente forman parte de este todo completo que es el aprendizaje en los seres humanos. Quisiera terminar con una frase que me gusta mucho. No hay nada más práctico que una buena teoría. Les agradezco mucho su participación. Sigamos adelante y con esto terminamos el programa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.